Paseo por la Segovia vacía, Maderuelo. La serranía celtibérica abarca 10 provincias españolas, conocidas como la Laponia española por su baja densidad de población, comparable a la región ártica. Maderuelo es uno de los pueblos más bonitos de España. En Segovia, esta área incluye 17 municipios, destacando Ayllón y Riaza, que suman el 70% de los habitantes de la región. Hoy visitamos Maderuelo, un pueblo medieval encantador. Bajo el pueblo se encuentra el embalse de Linares del Arroyo, que en otoño ofrece una vista serena con aguas medicinales. Águilas pescadoras vuelan sobre el Parque Natural de las Hoces del río Riaza. Cruzando el puente está la ermita de la Vera Cruz, con pinturas del siglo XII. Casi se inundó con la construcción del embalse en 1934. Hoy, el área recreativa está tranquila con pocos visitantes. Desde la ermita, la vista de Maderuelo es impresionante, con 168 habitantes en un roquedal. Subimos al casco antiguo por la puerta de la villa, observando en silencio las antiguas construcciones. La calle de San Miguel nos lleva a la iglesia de Santa María del Castillo, donde se guarda una misteriosa momia. La iglesia está cerrada, pero seguimos paseando hasta el borde del pueblo. Desde allí, contemplamos el embalse de Linares del Arroyo desde las alturas. Continuamos por la calle del Castillo hasta la plaza, que conserva pocos restos del antiguo recinto medieval. Recorremos el Parque Natural de las Hoces del río Riaza, pasando por Fuente el Césped y regresando a Segovia por la ruta del vino Ribera de Duero hasta Montejo de la Vega de la Serrezuela. En Montejo vemos tractores cargados de uva. Cruzamos la comunidad de Villa y Tierra de Maderuelo, pasando por pueblos como Valdevacas de Montejo y Moral de Ornuez, rodeados de naturaleza. Llegamos a Campo de San Pedro, elegido por Paco Cerdá en su libro Los Últimos. Visitamos la antigua estación de tren y tomamos un café antes de ver la iglesia de San Pedro ad Víncula. En Boceguillas paramos en una pastelería tradicional. Maximino Sanz comenzó a hacer pan tras la Guerra Civil. Hoy, viajeros disfrutan de sus elaboraciones en el área de servicio. Volvemos a casa con la imagen de una anciana en Maderuelo, sentada en silencio, recordando una vida dura y sacrificada en esta tierra de hombres y mujeres de verdad.